Lo que resistes, persiste, sabiduría budista. Existe una ley silenciosa que gobierna la mente humana y que el budismo ha señalado durante siglos con una claridad implacable. Aquello a lo que te opones con fuerza interior no desaparece, se fortalece. Aquello que rechazas, regresa. Aquello que intentas expulsar de tu experiencia con tensión mental, encuentra nuevas formas de quedarse. Esta no es una idea simbólica ni poética, es una observación directa del funcionamiento de la conciencia. El sufrimiento no nace solo de lo que ocurre, sino de la resistencia interna que se levanta contra lo que ocurre. El budismo no enseña a huir del dolor, ni a combatir la experiencia, ni a forzar estados mentales positivos. Enseña algo mucho más radical y transformador: ver con claridad, permitir, comprender y soltar. Cuando la mente deja de luchar contra la realidad, algo profundo se relaja. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque la mente deja de añadir una segunda capa de sufrimiento innecesario. Lo que resistes, persiste, no es una frase motivacional moderna, es una descripción precisa de cómo el apego y la aversión mantienen activo el ciclo del sufrimiento. Resistir no siempre significa luchar de forma consciente. Muchas veces se manifiesta como negación, juicio, culpa, miedo, autoexigencia, rechazo de emociones, rechazo del pasado o rechazo de uno mismo. Todo eso es resistencia, y toda resistencia fija aquello que intenta eliminar. En esta enseñanza exploraremos por qué la resistencia fortalece lo que duele, cómo la mente crea prisiones invisibles al intentar escapar, y por qué la aceptación consciente no es resignación, sino el inicio real de la libertad interior. No se trata de rendirse ante la vida, sino de dejar de pelear con ella para poder verla con claridad. Cuando la resistencia cae, la energía se libera, y cuando la energía se libera, la transformación ocurre de forma natural. La raíz del sufrimiento no es el dolor, sino la resistencia. El budismo comienza con una afirmación que puede resultar incómoda para la mente moderna. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta frase no pretende minimizar el dolor humano, sino señalar algo mucho más profundo. El dolor surge como parte natural de la existencia: pérdida, enfermedad, cambio, frustración, envejecimiento, muerte. Ningún ser humano está exento de estas experiencias. Sin embargo, el sufrimiento psicológico prolongado no proviene directamente del dolor, sino de la resistencia mental que se activa frente a él. Cuando surge una experiencia desagradable, la mente condicionada reacciona de inmediato con rechazo. Aparece el «esto no debería estar pasando, no puedo sentir esto, tengo que eliminar esto ahora». En ese instante, la experiencia deja de ser solo una sensación o un evento y se convierte en una lucha interna. Esa lucha es lo que el budismo identifica como dukkha, el sufrimiento creado por la mente al no aceptar la realidad tal como es en este momento. Resistir una emoción no la disuelve, la contrae. Resistir un pensamiento no lo elimina, lo repite. Resistir una situación no la transforma, la fija. Esto ocurre porque la resistencia mantiene la atención anclada exactamente en aquello que se quiere evitar. La mente, al oponerse, sigue mirando, evaluando, temiendo y reaccionando. Así, el objeto de resistencia permanece activo en el campo de la conciencia. Un ejemplo simple: cuando intentas no pensar en algo, ¿qué ocurre? El pensamiento regresa con más fuerza, no porque sea poderoso, sino porque la resistencia le da energía. La mente funciona por atención. Aquello que recibe atención sostenida crece. Aquello que se observa sin lucha pierde fuerza de manera natural. El budismo explica que la aversión es una forma de apego invertido.
Así como aferrarse a algo placentero genera sufrimiento cuando cambia, rechazar algo desagradable también genera sufrimiento porque mantiene la mente atada a ello. En ambos casos, la mente no está libre, está reaccionando. La resistencia también se manifiesta como una guerra interna contra uno mismo. Muchas personas luchan contra sus emociones creyendo que así se volverán más fuertes, más disciplinadas o más espirituales. Sin embargo, esta guerra interior fragmenta la mente. Cuando una parte de ti intenta destruir a otra parte de ti, el conflicto se vuelve constante. El budismo no enseña a eliminar partes internas, sino a iluminarlas con comprensión. Aceptar una emoción no significa justificarla ni actuar desde ella. Significa permitir que exista sin agregar juicio, miedo o historia. Cuando una emoción es permitida conscientemente, se mueve, se transforma y finalmente se disuelve. Cuando es resistida, se estanca y se repite. La energía emocional no fluye donde hay tensión, se bloquea. La resistencia también puede dirigirse al pasado. Muchas personas viven atadas a eventos que ya no existen porque siguen resistiendo lo que ocurrió. La mente repite escenas, palabras, decisiones, imaginando cómo deberían haber sido. Esta resistencia al pasado crea sufrimiento presente. El budismo señala que el pasado solo persiste psicológicamente cuando la mente se niega a soltarlo. Incluso la resistencia a la impermanencia es una fuente profunda de sufrimiento. Todo cambia, pero la mente quiere estabilidad absoluta. Cuando la vida inevitablemente se transforma, la mente se siente traicionada. En lugar de comprender el cambio como ley natural, lo vive como amenaza. Esta resistencia a la impermanencia genera ansiedad constante. El entrenamiento budista no consiste en endurecer la mente, sino en suavizarla. Una mente rígida sufre más porque resiste más. Una mente flexible se adapta, fluye y aprende. La flexibilidad mental no es debilidad, es sabiduría en acción. Es la capacidad de ver la experiencia tal como es, sin distorsionarla con exigencias irreales. Cuando la resistencia cae, algo sorprendente ocurre. El dolor se vuelve manejable. No desaparece mágicamente, pero deja de dominar la experiencia. La mente deja de amplificarlo. La atención se vuelve clara. La respiración se estabiliza. El cuerpo se relaja. La emoción encuentra espacio para completarse. El budismo no promete una vida sin dolor, pero sí ofrece una mente libre de guerra interna. Esa libertad comienza en el momento exacto en que dejas de resistir lo que ya está aquí. No mañana, no cuando cambien las circunstancias, ahora. En esta respiración, en esta sensación, en esta experiencia tal como es. Cuando comprendes profundamente que resistir es lo que mantiene vivo el sufrimiento, dejas de luchar por eliminarlo y comienzas a comprenderlo. Y en esa comprensión silenciosa, el sufrimiento empieza a perder su poder. Si este contenido te está ayudando a ver la vida con más claridad y profundidad, suscríbete al canal para continuar explorando las enseñanzas budistas que liberan la mente del sufrimiento innecesario y te acompañan en el camino hacia la calma interior, la ilusión del control y cómo la resistencia nace del miedo a soltar. Una de las raíces más profundas de la resistencia es la ilusión del control. La mente humana ha sido entrenada para creer que, si controla suficientemente las circunstancias, las emociones, los pensamientos y los resultados, podrá evitar el sufrimiento. Desde la perspectiva budista, esta creencia no solo es errónea, sino que es una de las principales fuentes de angustia. La vida es impermanente, interdependiente y cambiante por naturaleza. Intentar fijarla, dominarla o forzarla a obedecer nuestros deseos es como intentar detener un río con las manos.
Cuanto más fuerza se aplica, mayor es el agotamiento y la frustración. La resistencia surge cuando la realidad no se ajusta a la imagen mental que creemos que debería ser. Esa imagen puede ser sutil o evidente, pero siempre está presente. Puede manifestarse como expectativas sobre cómo deberían comportarse los demás, cómo debería sentirse uno mismo, cómo debería avanzar la vida o cómo deberían resolverse los problemas. Cuando la realidad no cumple esas expectativas, aparece el impulso de corregirla, forzarla o negarla. Ese impulso es resistencia. El budismo observa que la mente teme profundamente no tener control, porque asocia el control con seguridad. Desde pequeños aprendemos que controlar es sobrevivir, controlar el entorno, controlar las emociones, controlar la imagen que damos al mundo. Sin embargo, este control es frágil y temporal. La realidad siempre termina mostrando su naturaleza impredecible. Cuando eso ocurre, la mente se tensa, se contrae y entra en lucha. La resistencia no siempre se presenta como una reacción explosiva. Muchas veces es silenciosa. Se manifiesta como preocupación constante, análisis excesivo, necesidad de anticipar escenarios, incapacidad para descansar mentalmente. La mente se mantiene ocupada intentando prevenir futuros dolores. Paradójicamente, al hacerlo, crea sufrimiento presente. El budismo enseña que el sufrimiento no surge solo de lo que sucede, sino de la relación mental que establecemos con lo que podría suceder. El deseo de control también se dirige hacia el interior. Muchas personas intentan controlar sus pensamientos y emociones como si fueran enemigos. Aparece la idea de que no deberían existir ciertos pensamientos, que ciertas emociones son incorrectas o peligrosas. Entonces comienza una vigilancia constante del mundo interno. La mente se convierte en juez y carcelero de sí misma. Esta autoobservación tensa no genera paz, sino más conflicto. Desde la sabiduría budista, los pensamientos no son órdenes ni verdades absolutas. Son fenómenos transitorios que surgen y desaparecen. Resistirlos les da peso. Permitirse observarlos sin intervenir les quita poder. La mente que intenta controlar cada pensamiento termina agotada. La mente que aprende a observar sin apego descubre una libertad mucho más profunda. El miedo a soltar está en el centro de la resistencia. Soltar implica confiar, y confiar implica aceptar que no todo depende de uno mismo. Para el ego, esto es aterrador. El ego se define a través del control. Cuando el control se debilita, el ego siente que se disuelve. Sin embargo, desde la perspectiva budista, esa disolución no es una pérdida, sino una liberación. Soltar no significa volverse pasivo o indiferente. Significa actuar sin apego al resultado. Significa responder a la vida con claridad en lugar de reaccionar con miedo. Cuando se actúa desde la resistencia, cada acción está cargada de tensión. Cuando se actúa desde la aceptación, la acción es más precisa, más serena y más eficaz. La resistencia al presente es otra manifestación del deseo de control. La mente suele vivir proyectada hacia un futuro ideal o atrapada en un pasado que ya no existe. El momento presente rara vez es suficiente para una mente condicionada. Siempre parece faltar algo o sobrar algo. Esta insatisfacción constante mantiene viva la resistencia. El budismo enseña que el presente es el único lugar donde la vida ocurre realmente. Resistir el presente es resistir la vida misma. Aceptar el presente no significa que todo sea agradable. Significa reconocer que este es el punto de partida real. Desde aquí se puede actuar con sabiduría. Desde la negación solo se repite el conflicto. Cuando la mente deja de luchar contra el ahora, se abre un espacio interno. En ese espacio surge la claridad. El control también se expresa en la necesidad de comprenderlo todo intelectualmente.
Muchas personas resisten experiencias porque no las entienden. Quieren explicaciones, causas, significados inmediatos. Cuando no los obtienen, aparece la frustración. El budismo señala que no todo necesita ser comprendido para ser vivido. Algunas experiencias solo necesitan ser atravesadas con presencia. La mente que insiste en entender antes de aceptar se bloquea. La aceptación no es ignorancia. Es una forma más profunda de sabiduría. Es reconocer que la vida es más amplia que nuestras categorías mentales. Cuando se abandona la obsesión por el control intelectual, la experiencia se vuelve más directa y menos conflictiva. La resistencia también se alimenta de la identidad. Cuando una experiencia amenaza la imagen que tenemos de nosotros mismos, la mente se defiende. Aparece la negación, la justificación, la culpa o la proyección. El budismo observa que la identidad es una construcción cambiante. Aferrarse rígidamente a ella genera sufrimiento. Soltar la necesidad de proteger constantemente una imagen permite una relación más honesta con la experiencia. Cuando la resistencia se disuelve, no porque se la combate, sino porque se la comprende, ocurre algo esencial. La mente deja de desperdiciar energía en luchar contra lo inevitable. Esa energía se libera y se transforma en atención, compasión y discernimiento. La vida sigue siendo desafiante, pero ya no es una batalla constante. El miedo a soltar se debilita cuando se experimenta directamente que soltar no destruye, sino que alivia. Cada vez que permites una emoción sin resistirla, cada vez que aceptas una situación sin negarla, cada vez que dejas de controlar un pensamiento, compruebas algo fundamental. Sigues estando aquí, sigues respirando, sigues vivo. La catástrofe que la mente anticipaba no ocurre. El budismo no promete control sobre la vida. Promete libertad frente a la ilusión de control. Esa libertad no elimina el dolor, pero elimina el sufrimiento innecesario que surge de resistir lo que no puede ser cambiado en este momento. Cuando comprendes profundamente que la resistencia nace del miedo a soltar, empiezas a mirar ese miedo con amabilidad. Ya no necesitas vencerlo, solo necesitas observarlo, y en esa observación el miedo pierde fuerza, la resistencia se afloja, la mente descansa. Si este contenido está aportando claridad y profundidad a tu camino interior, suscríbete al canal para seguir explorando enseñanzas budistas que te ayudan a soltar el control, reducir el sufrimiento y vivir con mayor serenidad y conciencia. Cómo la resistencia crea identidad y perpetúa patrones de sufrimiento. Una de las comprensiones más sutiles y transformadoras dentro de la sabiduría budista es que la resistencia no solo mantiene el sufrimiento, sino que también construye identidad alrededor de él. Aquello que resistes de manera repetida termina convirtiéndose en parte de cómo te defines. El dolor sostenido por la resistencia deja de ser solo una experiencia pasajera y se transforma en una historia personal. La mente comienza a decir, esto es lo que soy, esto siempre me pasa, yo soy así. En ese momento, el sufrimiento deja de ser un fenómeno y se vuelve una identidad. El budismo observa con gran claridad que la identidad no es algo fijo, sino una construcción dinámica alimentada por la memoria, la emoción y la repetición. Cuando una experiencia dolorosa surge y es resistida, la mente vuelve a ella una y otra vez. Cada repetición refuerza una narrativa. Cada narrativa refuerza una imagen del yo. Así, el sufrimiento se solidifica, no porque sea permanente por naturaleza, sino porque la mente lo sostiene. Muchas personas no se dan cuenta de que, sin quererlo, protegen su sufrimiento porque éste se ha convertido en una referencia interna. Soltarlo implicaría soltar una parte de la identidad. Esto genera miedo.
La mente prefiere un dolor conocido a una libertad desconocida. Por eso, incluso cuando el sufrimiento es evidente, la resistencia a soltarlo puede ser profunda. La resistencia actúa como un pegamento psicológico. Une emociones, pensamientos y recuerdos en una estructura rígida. Cada vez que una emoción surge y es rechazada, la mente reacciona con juicio. Ese juicio crea separación. La separación crea conflicto. El conflicto crea tensión, y la tensión refuerza la sensación de un yo que lucha contra algo. Así se mantiene el ciclo. El budismo no enseña a destruir la identidad por la fuerza, sino a verla con claridad. Cuando se observa la identidad sin resistencia, se descubre que no es sólida. Está hecha de hábitos mentales, de respuestas aprendidas, de reacciones automáticas. Nada de eso es permanente. Sin embargo, mientras se resista la experiencia, esos hábitos se reactivan una y otra vez. Un patrón de sufrimiento se forma cuando una experiencia inicial dolorosa no es plenamente sentida ni comprendida. La mente, en lugar de permitirla, la encapsula. Cada situación futura que se asemeja mínimamente a la original reactiva la misma respuesta. Así, la resistencia al pasado crea sufrimiento en el presente. La persona ya no responde a lo que está ocurriendo, sino a lo que teme que vuelva a ocurrir. El budismo señala que el sufrimiento no se perpetúa por lo que pasó, sino por la relación actual con el recuerdo de lo que pasó. Resistir el recuerdo es revivirlo. Permitirlo conscientemente es liberarlo. Esto no significa revivir el dolor de forma caótica, sino observar cómo la mente lo mantiene vivo a través de la resistencia. La identidad construida alrededor del sufrimiento también se alimenta de la comparación. La mente compara su historia con la de otros. Se refuerzan pensamientos como, nadie me entiende, yo he sufrido más, mi caso es diferente. Estas comparaciones no traen alivio, refuerzan la separación. La resistencia se disfraza de singularidad, pero en realidad es aislamiento. Desde la mirada budista, el sufrimiento humano es universal. Cambian las formas, pero la raíz es la misma. Reconocer esta universalidad no minimiza el dolor personal, lo humaniza. Cuando dejas de resistir la idea de que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana, algo se suaviza. Ya no te sientes defectuoso por sentir lo que sientes. La resistencia también cristaliza roles. La mente adopta papeles como el de víctima, el de luchador constante, el de incomprendido, el de fuerte que nunca puede caer. Cada rol es una defensa. Cada defensa es una forma de resistencia. El problema no es el rol en sí, sino la rigidez con la que se sostiene. Esa rigidez impide el movimiento interno. El budismo enseña que la libertad no surge cuando la historia personal desaparece, sino cuando deja de gobernar la experiencia presente. Puedes tener memoria sin estar atrapado en ella. Puedes reconocer lo vivido sin resistirlo. Cuando la resistencia cae, la historia pierde su carga emocional. Sigue existiendo como información, no como prisión. La resistencia a cambiar es otra forma de apego a la identidad. Aunque una identidad sea dolorosa, es familiar. Cambiar implica entrar en lo desconocido. El ego teme ese vacío. Por eso, muchas personas dicen querer paz, pero resisten los procesos que la traen. La mente se aferra a patrones antiguos porque sabe cómo sobrevivir dentro de ellos. El budismo no empuja al cambio, invita a la comprensión. Cuando comprendes cómo la resistencia construye identidad, el cambio ocurre solo. No necesitas forzarlo. Al ver claramente el mecanismo, pierde su poder. La observación consciente desarma patrones que la lucha nunca pudo vencer. La práctica de la atención plena es esencial en este proceso.
Al observar pensamientos, emociones y sensaciones sin intervenir, se interrumpe la identificación automática. La mente deja de decir «yo soy esto» y comienza a ver «esto está ocurriendo». Este pequeño cambio de perspectiva es profundamente liberador. El sufrimiento ya no define al ser. La resistencia también se manifiesta como rechazo a la vulnerabilidad. Muchas personas resisten sentirse frágiles porque asocian la fragilidad con debilidad. El budismo enseña lo contrario. La vulnerabilidad consciente es fortaleza. Permitir la experiencia tal como es, sin armaduras, disuelve la rigidez que sostiene el sufrimiento. Cuando dejas de resistir una emoción, no te pierdes en ella. Al contrario, la atraviesas. La emoción cumple su ciclo natural. Nace, se intensifica y se disuelve. La identidad que se había construido alrededor de ella pierde sustento. La mente aprende, a través de la experiencia directa, que no necesita aferrarse ni rechazar. La resistencia prolongada crea cansancio existencial. La persona siente que siempre está luchando, incluso cuando no hay una amenaza real. Este cansancio no se cura descansando más, sino soltando la lucha interna. El budismo apunta directamente a esta raíz. No es la vida la que agota, es la resistencia constante a vivirla. Cuando la resistencia se afloja, la identidad se vuelve más flexible. Ya no necesitas definirte a través del dolor ni proteger una imagen fija. Aparece un espacio interno donde puedes responder de manera más libre. En ese espacio, el sufrimiento pierde continuidad. Puede aparecer, pero no se instala. Comprender que la resistencia crea identidad es un acto de lucidez profunda. No se trata de eliminar la identidad, sino de dejar de confundirla con lo que realmente eres. Cuando ves que los patrones son aprendidos y no esenciales, algo se libera. La mente se vuelve más liviana. La experiencia se vuelve más directa. Si este contenido está ayudándote a reconocer y soltar patrones internos que mantienen el sufrimiento, suscríbete al canal para seguir profundizando en enseñanzas budistas que disuelven la resistencia, liberan la mente y abren el camino hacia una paz más auténtica y estable. La aceptación consciente. ¿Por qué permitir transforma lo que la resistencia nunca pudo sanar? La aceptación consciente es uno de los conceptos más mal interpretados dentro del camino espiritual. Muchas personas creen que aceptar significa resignarse, rendirse o aprobar aquello que duele. Desde la perspectiva budista, esta interpretación es completamente incorrecta. La aceptación no es pasividad ni conformismo, es lucidez. Es la capacidad de ver la experiencia tal como es, sin añadirle una capa extra de conflicto mental. Cuando se comprende esto, se revela una verdad profunda. Aquello que se permite conscientemente tiene la posibilidad de transformarse, mientras que aquello que se resiste permanece atrapado. La resistencia mantiene el sufrimiento porque está basada en la negación del momento presente. La mente dice, esto no debería estar ocurriendo, esto no debería sentirse así, yo no debería ser así. Cada uno de estos pensamientos crea una fricción interna. Esa fricción no elimina la experiencia, la intensifica. La aceptación consciente, en cambio, comienza con una afirmación silenciosa y honesta. Esto es lo que está ocurriendo ahora, no como juicio, sino como reconocimiento. El budismo enseña que el sufrimiento surge cuando la mente se divide contra sí misma. Una parte de la experiencia es rechazada, mientras otra intenta controlarla. Esta división genera tensión. La aceptación consciente restaura la unidad interna. No intenta cambiar la experiencia de inmediato, pero cambia radicalmente la relación con ella, y esa nueva relación es lo que abre la puerta a la transformación. Aceptar
No significa dejar de actuar, significa actuar desde la claridad y no desde la reacción. Cuando una emoción difícil surge y es aceptada, la mente deja de gastar energía luchando contra ella. Esa energía se vuelve disponible para la comprensión. La emoción, al no ser empujada ni reprimida, comienza a moverse. La experiencia interna es como un nudo. Cuanto más se tira de él con fuerza, más se aprieta. Cuando se lo observa con paciencia, se afloja solo. La aceptación consciente también implica permitir sensaciones físicas, no solo pensamientos y emociones. El cuerpo guarda memorias de experiencias pasadas. Muchas resistencias se manifiestan como tensiones crónicas, rigidez, fatiga persistente. La mente ha aprendido a tensarse como mecanismo de defensa. Cuando se practica la aceptación a nivel corporal, algo profundo se relaja. El cuerpo deja de sostener batallas antiguas. El budismo enfatiza la observación directa. No se trata de repetir mentalmente «acepto esto», sino de sentir sin huir. Sentir una emoción plenamente, sin historia, sin interpretación, sin juicio. Cuando una emoción es sentida de esta manera, se revela como energía en movimiento. No es sólida, no es permanente, no define quién eres. Es solo una experiencia que surge y se disuelve. Uno de los mayores miedos de la mente es que, si acepta una experiencia dolorosa, ésta se volverá permanente. Ocurre exactamente lo contrario. La resistencia es lo que la fija. La aceptación es lo que permite que complete su ciclo natural. El budismo no enseña a quedarse atrapado en el dolor, sino a atravesarlo con presencia. Aceptar también significa dejar de pelear con la impermanencia. Todo cambia, las emociones cambian, las circunstancias cambian, el cuerpo cambia. Resistir este hecho genera ansiedad constante. La aceptación consciente reconoce la naturaleza cambiante de la experiencia y deja de exigir estabilidad donde no puede haberla. Esta comprensión no trae desesperanza, trae alivio. La aceptación consciente no elimina el discernimiento. Puedes aceptar que algo es como es ahora y al mismo tiempo trabajar para transformarlo en el futuro. La diferencia es que ya no luchas contra el presente mientras te mueves hacia el cambio. Actúas sin odio, sin culpa, sin violencia interna. El cambio que surge desde la aceptación es más sostenible y menos destructivo. En el budismo, la aceptación está profundamente ligada a la compasión. Primero, hacia uno mismo. Muchas personas resisten su propia humanidad. Se exigen perfección, claridad constante, calma permanente. Esta exigencia es una forma sutil de violencia interna. Aceptarse no significa rendirse a la mediocridad, significa reconocer los límites humanos sin desprecio. Cuando surge una emoción difícil y en lugar de resistirla, te dices internamente, esto también puede estar aquí. Algo cambia. No porque la emoción desaparezca de inmediato, sino porque la mente deja de amplificarla. La aceptación reduce la carga secundaria del sufrimiento, la culpa por sentir, el miedo a sentir, la vergüenza de sentir. Aceptar también implica permitir el silencio. Muchas resistencias se manifiestan como ruido mental constante. La mente habla sin parar para no sentir. Cuando se acepta el silencio interno, aunque sea incómodo al principio, se abre un espacio profundo. En ese espacio emergen comprensiones que no pueden ser forzadas. La aceptación consciente no es un acto puntual, es una práctica continua. Cada momento ofrece la posibilidad de resistir o permitir. No se trata de hacerlo perfectamente, sino de hacerlo honestamente. Incluso resistir la resistencia puede convertirse en una nueva trampa. El budismo invita a aceptar incluso la dificultad de aceptar. Cuando la aceptación se vuelve natural, la vida se experimenta de otra manera. Los problemas no desaparecen, pero ya no dominan la mente. El sufrimiento
pierde continuidad. Las emociones se vuelven mensajes temporales, no amenazas. La mente aprende a descansar en medio de la experiencia. Aceptar no significa perder límites. Puedes aceptar una emoción sin actuar desde ella. Puedes aceptar una situación sin quedarte atrapado en ella. La aceptación consciente crea espacio entre la experiencia y la reacción. En ese espacio surge la libertad. La mayor paradoja de la aceptación es que, cuando dejas de intentar cambiarte a la fuerza, el cambio ocurre. No por esfuerzo, sino por comprensión. La resistencia tensa, la aceptación afloja. Y cuando algo se afloja, puede reorganizarse. Desde la sabiduría budista, la aceptación es el terreno fértil donde la transformación verdadera ocurre. No es un método rápido ni una técnica superficial. Es una forma de relacionarse con la vida, una forma que reduce el sufrimiento innecesario y abre la puerta a una paz más profunda y estable. Si este contenido está ayudándote a comprender el poder transformador de la aceptación consciente y a soltar la resistencia que mantiene el sufrimiento, suscríbete al canal para seguir profundizando en enseñanzas budistas que te acompañan hacia una mente más libre, serena y despierta. Vivir sin resistencia. La libertad silenciosa que surge cuando dejas de luchar con la vida. Vivir sin resistencia no significa vivir sin desafíos, ni sin dolor, ni sin momentos difíciles. Significa algo mucho más profundo y transformador. Dejar de convertir cada experiencia en una batalla interna. Desde la sabiduría budista, la verdadera libertad no surge cuando la vida se ajusta a nuestros deseos, sino cuando la mente deja de exigir que lo haga. En ese punto, algo esencial se revela. La vida sigue siendo la vida, con su naturaleza cambiante, pero la mente ya no se quiebra frente a ella. La resistencia es una forma de violencia sutil contra la realidad. No siempre se manifiesta como enojo o rechazo evidente. Muchas veces aparece como tensión constante, como urgencia por resolverlo todo, como necesidad de control, como incapacidad de estar en silencio. Vivir sin resistencia implica desactivar, poco a poco, esta violencia interna, no eliminándola por la fuerza, sino reconociéndola con honestidad y permitiendo que se disuelva. Cuando la resistencia cae, se experimenta una forma de libertad que no depende de circunstancias externas. Esta libertad no es euforia ni entusiasmo constante. Es una calma profunda, estable, silenciosa. Una sensación de estar en casa dentro de la propia experiencia. El budismo señala que esta calma no se alcanza acumulando experiencias positivas, sino soltando la lucha contra las experiencias negativas. Vivir sin resistencia transforma la manera en que se experimenta el tiempo. La mente deja de estar obsesionada con el futuro y de rumiar el pasado. El presente deja de ser un obstáculo que hay que atravesar para llegar a otro momento mejor. Se vuelve suficiente, no porque sea perfecto, sino porque es real. Esta presencia reduce de manera natural la ansiedad, ya que la ansiedad siempre está ligada a la resistencia a lo que es. Sin resistencia, las emociones ya no son enemigas. La tristeza puede estar presente sin convertirse en desesperación. El miedo puede surgir sin dominar la mente. La ira puede aparecer sin desbordarse en acciones destructivas. Esto no ocurre porque la persona se vuelva indiferente, sino porque aprende a relacionarse con la experiencia sin identificarse completamente con ella. El budismo enseña que la mente entrenada en la no resistencia desarrolla una cualidad llamada ecuanimidad. La ecuanimidad no es frialdad ni desapego emocional extremo, es estabilidad. Es la capacidad de permanecer presente ante lo agradable y lo desagradable sin perder el equilibrio interno. Esta estabilidad es una de las mayores expresiones de sabiduría.
Vivir sin resistencia también transforma las relaciones. Cuando no se resiste al otro, desaparece gran parte del conflicto innecesario. Esto no significa aceptar abusos ni renunciar a los propios límites, sino dejar de luchar contra la idea de que los demás deberían ser distintos para que uno pueda estar en paz. Al soltar esta expectativa, la mente se libera de una carga constante. La no resistencia permite ver con mayor claridad cuándo actuar y cuándo soltar. Muchas acciones impulsivas nacen de la resistencia emocional. Cuando la mente está calmada, las decisiones son más precisas. Se actúa desde la comprensión, no desde la urgencia. Esto genera menos arrepentimiento y más coherencia interna. Vivir sin resistencia no elimina el dolor físico ni las pérdidas inevitables de la vida, pero cambia radicalmente la experiencia del sufrimiento. El dolor ya no se convierte en una narrativa interminable. No se añade la capa de «esto no debería estar pasando» o «esto me está destruyendo». El dolor se vive como sensación, no como identidad. La mente sin resistencia descansa incluso en medio de la dificultad. Esto puede parecer imposible desde una mente acostumbrada a luchar, pero es una experiencia directa para quien practica la observación consciente. El descanso no proviene de la ausencia de problemas, sino de la ausencia de guerra interna. El budismo enseña que la vida no necesita ser dominada para ser vivida plenamente. Necesita ser comprendida, y la comprensión surge cuando la mente deja de interferir constantemente. Vivir sin resistencia es permitir que la experiencia se despliegue, aprendiendo de ella sin oponerse a su naturaleza. La libertad que surge de la no resistencia no es ruidosa, no busca validación, no necesita demostrarse. Es silenciosa, estable y profundamente nutritiva. Se manifiesta como una confianza tranquila en la capacidad de atravesar lo que sea que surja. No porque todo vaya a salir bien según los deseos del ego, sino porque la mente ya no se rompe frente a la incertidumbre. Cuando la resistencia se disuelve, la vida se vuelve más simple, no más fácil pero más clara. Se deja de cargar con pesos innecesarios, se sueltan expectativas irreales. Se vive con mayor honestidad. El budismo no promete felicidad constante, pero sí una mente que deja de fabricarse sufrimiento innecesario. Vivir sin resistencia es un proceso, no un estado permanente. La mente condicionada volverá a resistir en muchos momentos. La práctica no consiste en eliminar la resistencia para siempre, sino en reconocerla cada vez más rápido y no alimentarla. Cada momento de reconocimiento es un momento de libertad. Cuando comprendes profundamente que lo que resistes persiste y que lo que permites se transforma, tu relación con la vida cambia de raíz. Ya no necesitas huir de lo que sientes. Ya no necesitas forzarte a ser diferente. La transformación ocurre desde dentro, de manera orgánica y sostenible. Esta es la esencia de la sabiduría budista. No añadir sufrimiento donde no es necesario. No luchar contra la realidad. No convertir la experiencia en enemigo. Cuando la mente deja de resistir, la vida deja de pesar tanto. Y en ese alivio silencioso, se descubre una libertad que siempre estuvo disponible. Si este contenido te ha acompañado a comprender cómo soltar la resistencia y vivir con mayor claridad y paz interior, suscríbete al canal para seguir profundizando en enseñanzas budistas prácticas que te ayudan a liberar la mente, reducir el sufrimiento y habitar la vida con presencia y serenidad. Cuando la resistencia desaparece, la madurez espiritual y el fin del conflicto interno. Existe un punto en el camino interior en el que algo cambia de manera silenciosa pero irreversible. No es un momento espectacular, ni una experiencia mística grandiosa, ni una revelación repentina. Es una comprensión profunda que se asienta lentamente en la conciencia. Ya no es necesario luchar con la vida.
En ese punto, la resistencia comienza a desaparecer no porque haya sido vencida, sino porque ha sido entendida. Y cuando la resistencia desaparece, el conflicto interno pierde su razón de existir. La sabiduría budista enseña que la madurez espiritual no se mide por la cantidad de conocimientos acumulados ni por la intensidad de las prácticas externas, sino por el grado de no conflicto interno. Una mente madura espiritualmente no es una mente que nunca siente dolor, sino una mente que ya no convierte el dolor en una guerra psicológica. Esta madurez no endurece, suaviza, no separa, integra, no huye, permanece. Cuando la resistencia desaparece, la mente deja de dividir la experiencia en categorías rígidas de bueno y malo desde una postura defensiva. No porque pierda discernimiento, sino porque deja de reaccionar automáticamente. Aparece una forma de claridad tranquila que observa sin urgencia. Esta claridad permite responder a la vida con precisión en lugar de hacerlo desde el impulso. El fin del conflicto interno no significa el fin de los desafíos. Significa el fin de la oposición constante a lo que es. Antes, cada dificultad era vivida como una amenaza al equilibrio interno. Ahora es vista como parte del flujo natural de la existencia. Esta diferencia cambia por completo la experiencia de vivir. La mente deja de sentirse atacada por la realidad. La resistencia desaparece cuando se comprende que no hay nada que defender. El ego resiste porque cree que su supervivencia depende del control, de la imagen, de la certeza. Cuando se ve con claridad que esta identidad es una construcción transitoria, la urgencia por protegerla se disuelve. La mente se vuelve más espaciosa, ya no necesita reaccionar ante cada estímulo. En el budismo, esta comprensión está ligada al entendimiento profundo del no-yo, no como una idea filosófica abstracta, sino como una experiencia directa. Cuando se observa con atención, se descubre que pensamientos, emociones y sensaciones surgen y desaparecen sin un dueño fijo. No hay un alguien sólido que esté siendo atacado por la experiencia. Hay experiencia ocurriendo. Esta comprensión no vuelve a la persona indiferente ni distante. Al contrario, la vuelve más presente y compasiva. Cuando no hay resistencia interna, hay más espacio para sentir sin miedo. El corazón se abre porque ya no necesita protegerse constantemente. La compasión surge de manera natural, no como obligación moral, sino como respuesta espontánea a la comprensión del sufrimiento compartido. El fin del conflicto interno también transforma la relación con el silencio. Antes, el silencio podía resultar incómodo porque dejaba al descubierto emociones y pensamientos no resueltos. Con la desaparición de la resistencia, el silencio se vuelve hogar. Un espacio de descanso profundo donde no hay nada que corregir ni nada que alcanzar. La mente madura espiritualmente ya no busca experiencias especiales para validarse. Ha comprendido que la paz no está en un estado extraordinario, sino en la relación ordinaria con lo que ocurre. Esta simplicidad es una de las mayores expresiones de sabiduría. No hay necesidad de adornar la experiencia ni de huir de ella. Cuando la resistencia desaparece, el sufrimiento pierde continuidad. Puede aparecer una emoción intensa, pero no se prolonga artificialmente. No se construye una historia alrededor de ella. No se refuerza una identidad basada en ella. La emoción cumple su función y se disuelve. La mente permanece. Esta forma de vivir genera una confianza profunda, no una confianza ingenua en que todo saldrá como se desea, sino una confianza serena en la capacidad de atravesar cualquier experiencia sin perderse a sí mismo. Esta confianza no se aprende intelectualmente. Se cultiva a través de la observación constante de la resistencia y su disolución natural. El budismo enseña que cuando la resistencia desaparece, la vida se vive con una dignidad silenciosa,
No hay dramatización innecesaria, no hay autoengaño, hay una honestidad radical con la experiencia. Esta honestidad no es dura, es liberadora. Permite ver claramente lo que es y actuar en consecuencia. La madurez espiritual también implica aceptar que la resistencia puede reaparecer, no como un fracaso, sino como parte del condicionamiento humano. La diferencia es que ahora se la reconoce rápidamente, no se la alimenta, no se lucha contra ella, se la observa y se deja pasar. Esta relación madura con la resistencia es en sí misma libertad. Cuando el conflicto interno termina, el tiempo se vive de otra manera. La mente deja de estar siempre adelantada o retrasada. El presente se vuelve suficiente, no porque sea ideal, sino porque es real. Esta presencia reduce el sufrimiento futuro, ya que el sufrimiento siempre necesita una mente que se proyecte. El fin del conflicto interno no significa pasividad frente a la injusticia o el dolor ajeno. Significa actuar desde la claridad en lugar de hacerlo desde la ira o la desesperación. La acción que surge de una mente sin resistencia es más eficaz porque no está contaminada por el caos interno. En esta etapa del camino, la vida deja de ser una serie de problemas a resolver y se convierte en una experiencia a comprender. No se busca controlar el flujo, sino navegarlo con conciencia. Esta actitud reduce el agotamiento existencial que tantas personas experimentan. La sabiduría budista no promete una vida sin dolor, pero sí una mente que deja de crear sufrimiento innecesario. Cuando la resistencia desaparece, se revela una libertad que no depende de condiciones externas. Una libertad silenciosa, estable, humilde y profundamente transformadora. Este es el fruto de comprender verdaderamente que lo que resistes persiste y que lo que permites se transforma. No como un concepto, sino como una experiencia viva. En ese punto la mente deja de pelear, y cuando la mente deja de pelear, la vida deja de ser una carga. Si este contenido ha resonado contigo y te ha acompañado en una comprensión más profunda del fin del conflicto interno y la madurez espiritual, suscríbete al canal para seguir explorando enseñanzas budistas prácticas que te ayuden a vivir con mayor claridad, paz interior y libertad auténtica.